Antes de que existiera el tiempo, antes de que hubiera polvo en la tierra o estrellas en el cielo, ya estaba aquel por quien todo llegó a ser. En él había vida, y esa vida era la luz que rompe la oscuridad. Esa luz entró al mundo, pero muchos no la reconocieron. Sin embargo, a quienes la recibieron les dio una nueva identidad, llegar a ser hijos de Dios, no por linaje humano, sino por un nacimiento que viene de lo alto. El Verbo eterno se hizo hombre y habitó entre nosotros, trayendo una gracia y una verdad que superan todo lo conocido. Apareció entonces un mensajero, Juan, el Bautista. No era la luz, pero vino para señalarla. Su voz resonaba en el desierto llamando al pueblo a prepararse. Sacerdotes y levitas fueron a interrogarlo: ¿eres el Mesías? ¿Eres Elías? ¿Eres el profeta? Él respondió con firmeza: no soy ninguno de ellos. Su misión era otra: enderezar el camino para alguien mayor. Cuando vio a Jesús acercarse, entendió que su tarea alcanzaba su punto más alto: señalar al Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo, aquel sobre quien descansaba el Espíritu. Al día siguiente, 2 de los discípulos de Juan siguieron a Jesús. No hubo grandes discursos, solo una invitación sencilla: vengan y vean. Pasaron el día con él, y esa breve convivencia les cambió la vida. Uno de ellos, Andrés, corrió a buscar a su hermano Simón y lo llevó ante Jesús. En ese encuentro, Jesús miró a Simón de tal modo que vio en él no solo al pescador que era, sino al hombre que sería, y le dio un nuevo nombre: Pedro, roca. Luego Jesús llamó a Felipe, y Felipe encontró a Natanael. Este dudó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Pero al encontrarse con Jesús, sus reservas se derritieron. Jesús conocía su interior antes de que él dijera una palabra. En ese reconocimiento Natanael entendió que estaba ante el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Así comenzó una pequeña comunidad de discípulos, no por estrategias humanas, sino por encuentros personales que revelaban la autoridad y la mirada penetrante de Jesús. Poco después, hubo una boda en Caná de Galilea. La alegría de la fiesta se vio amenazada por un detalle vergonzoso: el vino se terminó. La madre de Jesús notó la necesidad y, sin exigir señales espectaculares, confió discretamente en él. En el lugar había 6 tinajas de piedra, usadas para las purificaciones rituales. Jesús pidió que las llenaran de agua hasta el borde. Luego, de esa misma agua, sirvieron al maestresala, y lo que probó fue vino de la mejor calidad. Nadie entendía cómo, pero el origen estaba claro: la presencia de Jesús transforma lo ordinario en extraordinario. Esta fue la primera señal, una muestra de su gloria que fortaleció la fe de sus discípulos y anticipó algo más profundo: con él, la antigua purificación sería superada por un vino nuevo, una alegría nueva, una alianza nueva. Tras unos días en Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y los discípulos, Jesús subió a Jerusalén para la Pascua. En el templo encontró un mercado, vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y mesas de cambistas. El lugar de la presencia de Dios se había convertido en un negocio. Jesús hizo un azote de cuerdas y con determinación, expulsó a los mercaderes, volcó las mesas y ordenó: saquen todo de aquí, no conviertan la casa de su Padre en un mercado. Algunos recordaron que la pasión por la casa de Dios consumiría al justo. Los líderes exigieron una señal que legitimara aquella autoridad. Jesús habló de un templo que, si lo derribaban, él lo levantaría en 3 días. No entendieron que hablaba de su propio cuerpo, del misterio de su muerte y resurrección, del verdadero lugar donde Dios y los hombres se encontrarían. Durante la fiesta, Jesús realizó signos que impresionaron a muchos, y muchos creyeron al verlos. Pero él no se dejaba encerrar por la admiración superficial, porque conocía el corazón humano. Sabía distinguir entre la emoción del momento y la fe que echa raíces. Así se cierra el primer tramo del relato: la luz que existía desde la eternidad ha entrado en la historia, ha llamado a sus primeros seguidores, ha mostrado su gloria en una boda común y ha purificado el templo.
anunciando que algo radicalmente nuevo ha comenzado. La escena queda preparada para encuentros más profundos, donde se hablará de un nacimiento que no es biológico, de un agua que sacia para siempre y de una adoración que ya no depende de un lugar, sino del Espíritu y de la verdad. Nicodemo y el nuevo nacimiento. Una noche, un hombre importante de los judíos buscó a Jesús en secreto. Se llamaba Nicodemo, un fariseo, maestro en Israel. Reconocía que Jesús venía de Dios, pues nadie podía hacer las señales que él hacía si Dios no estaba con él. Pero Jesús no se dejó llevar por cumplidos y fue al punto. En verdad te digo, quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo quedó desconcertado. ¿Cómo alguien ya adulto puede volver a nacer? ¿Podrá acaso entrar otra vez en el vientre de su madre? Jesús aclaró, no se trata de un nacimiento físico, sino espiritual. Nacer del agua y del Espíritu es lo que abre la puerta al reino de Dios. El viento sopla donde quiere, se oye su sonido, pero nadie sabe de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que nace del Espíritu. Nicodemo todavía no entendía, y Jesús le reprochó suavemente, eres maestro de Israel y no comprendes estas cosas. Luego le habló de algo mayor, el Hijo del Hombre que sería levantado, como la serpiente en el desierto, para que todo aquel que creyera en él tenga vida eterna. Y en ese diálogo resonó una verdad central, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, no para condenar, sino para salvar a quienes crean en él. El último testimonio de Juan el Bautista. Después de este encuentro, Jesús y sus discípulos bautizaban en Judea. Juan el Bautista seguía bautizando también, y algunos comenzaron a discutir, ¿a quién debían seguir? Los discípulos de Juan veían que muchos ahora acudían a Jesús. Pero Juan respondió con humildad y claridad, el amigo del novio se alegra al oír su voz. Esa alegría es mía y está completa. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Con estas palabras, Juan reconocía que su misión estaba llegando al final. Él había preparado el camino, pero ahora el Mesías estaba presente, y quien recibe su testimonio recibe la vida eterna. La mujer samaritana. De Judea, Jesús partió hacia Galilea, y en el camino pasó por Samaria. Allí, junto al pozo de Jacob en Sicar, se sentó cansado por el viaje. Era mediodía, y una mujer samaritana se acercó a sacar agua. Jesús le pidió, dame de beber. Ella se sorprendió, un judío hablando con una samaritana, y además mujer. Pero Jesús le abrió una nueva perspectiva, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. La mujer no entendía cómo, sin cubo, podía darle agua. Entonces Jesús explicó, el que bebe del agua de este pozo volverá a tener sed, pero el que beba del agua que él da no tendrá sed jamás, porque se convertirá en un manantial que brota para vida eterna. Intrigada, la mujer pidió esa agua. Jesús la confrontó suavemente, ve y llama a tu marido. Ella respondió que no tenía, y él reveló que sabía toda su historia, incluso sus 5 maridos anteriores y su situación actual. Sorprendida por tal conocimiento, la mujer reconoció que era un profeta. Cambió de tema y preguntó sobre la adoración. ¿Dónde es correcto adorar, en el monte de los samaritanos o en Jerusalén? Jesús le respondió que venía un tiempo nuevo, no importará el lugar, sino que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. La mujer mencionó al Mesías esperado, y entonces Jesús declaró con claridad, yo soy, el que habla contigo. Ella dejó su cántaro y corrió a la ciudad a contar lo ocurrido. Muchos samaritanos creyeron gracias a su testimonio, y al escuchar a Jesús mismo, lo reconocieron, ya no creemos solo por lo que dijiste, ahora lo hemos oído nosotros mismos, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Con esto, el Evangelio nos muestra 3 escenas de revelación progresiva. A Nicodemo, un maestro respetado, Jesús le habló de un nuevo nacimiento.
Con Juan el Bautista, se confirmó que Jesús es el centro y el cumplimiento. Y a una mujer marginada, extranjera y despreciada, Jesús se reveló como el Mesías. El mensaje queda claro: la salvación no depende de linaje, religión ni reputación, el agua viva está disponible para todos. El oficial del rey y su hijo sanado. Tras 2 días en Samaria, Jesús viajó a Galilea, donde muchos lo recibieron porque habían visto las señales que hizo en Jerusalén durante la fiesta. En Caná, donde antes había convertido el agua en vino, se le acercó un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Desesperado, le rogaba que bajara a sanar a su hijo, que estaba al borde de la muerte. Jesús le dijo: si no ven señales y prodigios, no creen. Pero el hombre insistió: Señor, ven antes que mi hijo muera. Entonces Jesús declaró con autoridad: vete, tu hijo vive. El hombre creyó en su palabra y partió. En el camino, sus siervos le salieron al encuentro con la noticia: su hijo estaba vivo. Preguntó la hora en que había mejorado, y coincidía exactamente con el momento en que Jesús pronunció aquellas palabras. Así, él y toda su familia creyeron. El paralítico en Betesda. Más tarde, Jesús subió a Jerusalén en ocasión de una fiesta. Allí, cerca de la puerta de las ovejas, había un estanque llamado Betesda, rodeado de 5 pórticos. En ese lugar se reunían muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años postrado. Jesús lo vio tendido, conociendo su larga enfermedad, le preguntó: ¿quieres ser sano? El enfermo respondió resignado: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita, mientras llego, otro baja antes que yo. Entonces Jesús le dijo con poder: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre fue sanado, tomó su camilla y caminó. Pero aquel día era sábado, y los judíos criticaron al hombre porque cargaba su camilla. Él les explicó que quien lo había sanado le había ordenado hacerlo. Más tarde, Jesús lo halló en el templo y le advirtió: has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre fue y contó a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. El discurso sobre el Hijo y el Padre. Esto encendió aún más la oposición de los judíos, pues Jesús hacía estas cosas en sábado. Además, llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ante ellos, Jesús pronunció un discurso profundo. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. Así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, también el Hijo da vida a quienes quiere. El Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado todo juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Jesús continuó afirmando que quienes escuchan su palabra y creen tienen vida eterna y no serán condenados, sino que han pasado de muerte a vida. Anunció la hora en que los muertos oirán su voz, y los que hayan hecho el bien saldrán para resurrección de vida, y los que hicieron el mal, para resurrección de juicio. Finalmente, testificó que no hablaba en su propio nombre. Tenía múltiples testigos. Juan el Bautista, que dio testimonio de la verdad. Sus propias obras y milagros, que confirmaban su autoridad. El Padre mismo, que lo envió. Y las Escrituras, que dan testimonio de él. Aún así, les reprochó que escudriñaban las Escrituras creyendo tener en ellas vida eterna, pero no querían venir a él para tener vida. En esta parte, Juan nos muestra 3 aspectos de Jesús. 1. El poder de su palabra, sanando al hijo del oficial sin necesidad de estar presente. 2. Su autoridad sobre la enfermedad y el sábado, sanando al paralítico en Betesda. 3. Su igualdad con el Padre, revelando que es juez y dador de vida. La tensión con las autoridades comienza a crecer, pues Jesús no solo hace milagros, sino que afirma ser uno con Dios.
La multiplicación de los 5 panes y 2 peces. Después de estos hechos, Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea y una gran multitud lo seguía porque habían visto las señales que hacía con los enfermos. Subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Era cercana la Pascua. Jesús, al ver la multitud, probó a Felipe preguntándole, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe respondió que ni con 200 denarios alcanzaría para dar un poco a cada uno. Entonces Andrés, hermano de Simón Pedro, comentó, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero, ¿qué es esto para tantos? Jesús mandó que se acomodaran sobre la hierba, y eran como 5.000 hombres. Tomó los panes, dio gracias y los repartió entre todos, y lo mismo hizo con los peces. Todos comieron hasta saciarse. Luego ordenó recoger los pedazos que sobraron, y llenaron 12 canastas. La multitud, al ver la señal, decía, este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían venir para hacerlo rey, se apartó solo al monte. Jesús camina sobre el mar. Al caer la tarde, sus discípulos bajaron al mar, entraron en una barca y comenzaron a cruzar hacia Capernaum. El mar se agitaba con un viento fuerte, y tras remar unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús caminando sobre el mar acercándose a la barca. Ellos se asustaron, pero él les dijo, soy yo, no temáis. Entonces lo recibieron en la barca, y enseguida llegaron a la orilla a donde iban. El pan de vida. Al día siguiente, la multitud que había quedado del otro lado buscaba a Jesús. Cuando lo hallaron en Capernaum, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió con firmeza, me buscáis no porque visteis las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la que el Hijo del Hombre os dará. Ellos pidieron una señal, mencionando que sus padres comieron el maná en el desierto. Jesús les respondió, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Entonces dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús declaró, yo soy el pan de vida, el que viene a mí, nunca tendrá hambre, y el que cree en mí, nunca tendrá sed. El que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es su voluntad, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Los judíos murmuraban porque decía ser el pan que descendió del cielo. Jesús repitió con más fuerza, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esto provocó una fuerte discusión. Muchos no podían aceptar sus palabras, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús afirmó aún más, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Desde entonces muchos dejaron de seguirlo. Jesús preguntó a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y Simón Pedro respondió con una confesión poderosa, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esta parte, Juan revela que los milagros de Jesús no son un fin en sí mismos, sino señales que apuntan a su verdadera identidad, el Hijo de Dios que ofrece la vida eterna. Pero también nos muestra que seguir a Cristo implica aceptar palabras difíciles, que no todos están dispuestos a recibir. Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Después de estos sucesos, Jesús recorría Galilea porque los judíos en Judea procuraban matarlo.
La fiesta de los tabernáculos estaba cerca, y sus hermanos le dijeron: «Sube a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces». Pero Jesús respondió que aún no había llegado su tiempo. Cuando la fiesta avanzaba, Jesús subió en secreto a Jerusalén. Allí, en medio de la celebración, comenzó a enseñar en el templo. La gente se maravillaba y decía: «¿Cómo sabe este letras, sin haber estudiado?». Jesús respondió: «Mi doctrina no es mía, sino del que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la enseñanza viene de él». La multitud se dividía, unos decían que era un hombre bueno, otros que engañaba a la gente. Los líderes intentaban arrestarlo, pero nadie se atrevía a ponerle mano porque aún no había llegado su hora. Ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y exclamó en voz alta: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Con esto hablaba del Espíritu que recibirían los que creyeran en él, pero aún no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado. Muchos, al oír estas palabras, decían: «Este es verdaderamente el profeta». Otros afirmaban: «Este es el Cristo». Pero algunos dudaban porque sabían que venía de Galilea, sin comprender que había nacido en Belén. La mujer sorprendida en adulterio. Los escribas y fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio, preguntando: «Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres, ¿tú qué dices?». Querían tenderle una trampa para acusarlo. Pero Jesús se inclinó y escribió en tierra con su dedo. Al insistir, se levantó y dijo: «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra». Uno a uno, comenzando por los más ancianos, se fueron retirando. Jesús se quedó solo con la mujer y le dijo: «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?». Ella respondió: «Ninguno, Señor». Y Jesús le dijo: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Jesús, la luz del mundo. De nuevo Jesús habló en el templo y dijo: «Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Los fariseos lo desafiaron, pero Jesús les respondió que él sabía de dónde venía y a dónde iba. Añadió: «Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Pero si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no estoy solo, sino con el Padre que me envió». La multitud discutía intensamente sobre su identidad, y Jesús les advirtió: «Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La verdad os hará libres». Jesús enseñó a los que habían creído en él: «Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Los judíos respondieron que eran descendientes de Abraham y nunca habían sido esclavos. Pero Jesús explicó que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado, y que solo el Hijo puede dar verdadera libertad. Antes que Abraham fuese, yo soy. La confrontación se intensificó. Los judíos decían que tenían por padre a Abraham, pero Jesús declaró: «Si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Vosotros queréis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Vuestro padre es el diablo, que ha sido homicida desde el principio». Ellos lo acusaron de estar endemoniado, pero Jesús respondió: «El que guarda mi palabra, nunca verá muerte». Los judíos replicaron que Abraham y los profetas habían muerto, y se preguntaban quién se creía él. Jesús entonces pronunció una de sus declaraciones más impactantes: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy». Ante estas palabras, tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. En esta sección, el Evangelio de Juan muestra cómo Jesús se revela como luz que ilumina al mundo, el agua viva que sacia la sed espiritual, y el yo soy eterno, mayor que Abraham. Estas afirmaciones dividen a la multitud: unos creen y encuentran libertad,
otros se endurecen en su rechazo. La sanidad del ciego de nacimiento. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús respondió: no es que pecó él, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, lo untó en los ojos del ciego y le dijo: ve, lávate en el estanque de Siloé. El hombre fue, se lavó y regresó viendo. Los vecinos y conocidos se sorprendían: ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Algunos decían que sí, otros dudaban. El hombre afirmaba: yo soy. El interrogatorio de los fariseos. Llevaron al que había sido ciego ante los fariseos. Era sábado el día en que Jesús hizo el milagro, y esto causó controversia. Ellos le preguntaron cómo había recibido la vista, y él respondió: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Unos decían: ese hombre no es de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Llamaron también a sus padres, quienes confirmaron que era su hijo y que había nacido ciego, pero temiendo los judíos no confesaron más, diciendo: edad tiene, preguntadle a él. El hombre, lleno de valentía, declaró: una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y cuando lo presionaron más, les dijo: si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Los fariseos, airados, lo expulsaron de la sinagoga. La revelación de Jesús. Jesús lo encontró después y le preguntó: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él respondió: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: le has visto, y el que habla contigo, ese es. Entonces el hombre dijo: creo, Señor, y lo adoró. Jesús, el buen pastor. Jesús explicó a los que le escuchaban con una parábola. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A sus ovejas llama por nombre y las saca, y ellas le siguen porque conocen su voz. Luego añadió: yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, entrará y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Jesús continuó: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, que no es el pastor, ve venir al lobo y huye, porque no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También declaró: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. División y afirmación de su deidad. Estas palabras causaron nuevamente división entre los judíos. Muchos decían: demonio tiene, y está fuera de sí. Otros replicaban: estas palabras no son de endemoniado, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? En otra ocasión, durante la fiesta de la dedicación en Jerusalén, rodearon a Jesús y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús respondió: os lo he dicho, y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Al oír esto,
los judíos tomaron piedras para apedrearlo por blasfemia, pues entendieron que se hacía igual a Dios. Jesús se defendió con las Escrituras, pero ellos persistieron en querer prenderlo. Sin embargo, él se escapó de sus manos. En esta sección, Juan resalta que Jesús es la luz que abre los ojos, el buen pastor que da la vida por sus ovejas y la puerta de salvación. Frente a su amor y cuidado, se revela la incredulidad de muchos, pero también la fe sincera de quienes reconocen su voz. La enfermedad de Lázaro. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo, era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. Ellas enviaron a decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Al oírlo, Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Aunque amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba antes de emprender el viaje. Entonces les dijo a sus discípulos: Vamos a Judea otra vez. Ellos temían porque recientemente los judíos habían querido apedrearlo, pero Jesús les aseguró que debían ir. Luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, duerme, mas voy para despertarle. Ellos entendieron que hablaba del sueño natural, pero Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. El encuentro con Marta y María. Cuando Jesús llegó, Lázaro ya llevaba 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, y muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María. Marta salió a recibir a Jesús y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le declaró solemnemente: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Marta contestó: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Marta fue y llamó a María. Ella, al ver a Jesús, cayó a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al verla llorando junto con los judíos que la acompañaban, se conmovió profundamente y lloró. Los presentes dijeron: Mirad cómo le amaba. Jesús ante la tumba. Jesús fue al sepulcro, una cueva con una piedra puesta encima, y ordenó: Quitad la piedra. Marta replicó: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le respondió: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Luego clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado con vendas en pies y manos, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle y dejadle ir. Reacciones del milagro. Muchos de los judíos que habían venido creyeron en él al ver lo que hizo. Pero otros fueron a los fariseos y contaron lo sucedido. Entonces los principales sacerdotes y fariseos se reunieron en el concilio y dijeron: Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. El sumo sacerdote Caifás declaró: Nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Desde aquel día acordaron matarle. Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se retiró a una región cercana al desierto.
Esta parte es clave en el Evangelio de Juan. Jesús se revela como la resurrección y la vida, mostrando que tiene poder sobre la muerte y anticipando su propia victoria en la cruz. La unción en Betania. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien había resucitado. Allí le hicieron una cena, Marta servía y Lázaro estaba a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Judas Iscariote, que iba a entregarle, dijo: ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero no lo dijo porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa. Jesús respondió: Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Muchos judíos supieron que Jesús estaba allí y acudieron, no solo por él, sino también para ver a Lázaro. Los principales sacerdotes planearon matarlo también, porque muchos creían en Jesús a causa de él. La entrada triunfal en Jerusalén. Al día siguiente, una gran multitud que había venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomó ramas de palmeras y salió a recibirlo, clamando: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús halló un pollino y se montó en él, cumpliendo lo escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto en el momento, pero después recordaron que se había escrito de él. La multitud que estuvo presente cuando llamó a Lázaro de entre los muertos daba testimonio, y por eso muchos más vinieron a recibirlo. Los fariseos, viendo la situación, dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Los griegos que quieren ver a Jesús. Entre los que subían a adorar en la fiesta había algunos griegos. Ellos se acercaron a Felipe y le dijeron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe y Andrés se lo comunicaron, y Jesús respondió: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Jesús, turbado en su espíritu, dijo: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La multitud que estaba allí pensó que había sido un trueno, otros decían que un ángel le había hablado. Jesús explicó: No ha venido esta voz por mí, sino por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Últimas palabras al pueblo. La gente le preguntó: Hemos oído que el Cristo permanece para siempre, ¿cómo dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesús respondió: Aún por un poco de tiempo la luz está entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Después de esto, Jesús se apartó y se ocultó de ellos. A pesar de tantas señales, muchos no creyeron en él, cumpliéndose lo anunciado por el profeta Isaías. Sin embargo, algunos de los principales gobernantes sí creyeron, pero no lo confesaban por temor a ser expulsados de la sinagoga. Jesús exclamó en voz alta: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí, no permanezca en tinieblas.
En esta parte vemos cómo el Evangelio de Juan conecta la resurrección de Lázaro con la exaltación de Jesús como Rey y su anuncio de que su hora había llegado, morir para dar vida eterna a muchos. Jesús lava los pies de sus discípulos. Era antes de la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Durante la cena, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que lo entregara. Jesús, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, se levantó de la mesa, se quitó su manto, tomó una toalla y se la ciñó. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, y a secarlos con la toalla. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: «Señor, ¿tú me lavas los pies a mí?». Jesús le respondió: «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, lo entenderás después». Pedro insistió: «No me lavarás los pies jamás». Jesús le contestó: «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Entonces Pedro, apasionado, dijo: «Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le explicó que el que está limpio no necesita más que lavarse los pies, pues ya está todo limpio. Y añadió: «Vosotros estáis limpios, aunque no todos». Porque sabía quién lo iba a entregar. Cuando terminó, se sentó nuevamente y les dijo: «¿Entendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis». El anuncio de la traición de Judas. Jesús, profundamente conmovido, declaró: «De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar». Los discípulos se miraban dudando de quién hablaba. Juan, recostado cerca de Jesús, le preguntó: «Señor, ¿quién es?». Jesús respondió: «Aquel a quien yo le dé el pan mojado». Y habiendo mojado el pan, lo dio a Judas Iscariote. Después de recibirlo, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Nadie entendió bien lo que quiso decir. Judas salió inmediatamente. Y era de noche. Cuando Judas salió, Jesús dijo: «Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Hijos, aún estaré con vosotros un poco. Donde yo voy, vosotros no podéis ir». Y añadió: «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, así también amaos unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros». Pedro le preguntó: «¿A dónde vas, Señor?». Jesús respondió: «Donde yo voy, no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después». Pedro insistió: «Señor, daré mi vida por ti». Jesús le dijo: «Tu vida darás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces». Jesús consuela a sus discípulos. Jesús les dijo: «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Tomás le dijo: «Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?». Jesús respondió con una de sus declaraciones más poderosas: «Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí». Felipe pidió: «Señor, muéstranos al Padre, y nos basta». Jesús le dijo: «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
La promesa del Espíritu Santo. Jesús prometió que no los dejaría huérfanos, sino que enviaría al Consolador, el Espíritu Santo, quien estaría con ellos y les enseñaría todas las cosas, recordándoles sus palabras. También les dijo: La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La vid verdadera. Jesús continuó hablando a sus discípulos y les dijo: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo limpia, para que dé más fruto. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Les advirtió también que serían aborrecidos por el mundo, porque como el mundo lo había rechazado a él, también rechazaría a los que le seguían. La obra del Espíritu Santo. Jesús explicó que convenía que él se fuera, porque si no se iba, el Consolador no vendría. Pero si me voy, les dijo, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu de verdad guiaría a los discípulos a toda la verdad, glorificando a Cristo y haciéndoles entender lo que aún no podían comprender. Jesús también les anunció su dolor cercano. Vosotros lloraréis y lamentaréis, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Vuestra tristeza será como la mujer cuando da a luz, pero cuando da a luz, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que un hombre haya nacido en el mundo. Y concluyó: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La oración sacerdotal de Jesús. Levantando sus ojos al cielo, Jesús oró al Padre. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pidió por sus discípulos, para que fueran guardados en el nombre del Padre y fueran uno, como Él y el Padre son uno. Dijo también: No ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, 0877 por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. El arresto de Jesús. Después de orar, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto. Allí entró con ellos. Judas, que lo entregaba, también conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas llegó acompañado de una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes, con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió al encuentro y les dijo: ¿A quién buscáis? Ellos respondieron: A Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Al oír esto, retrocedieron y cayeron en tierra. Él volvió a preguntarles: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús Nazareno. Jesús respondió: Os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Jesús le dijo: Mete tu espada en la vaina, no he de beber la copa que el Padre me ha dado. La negación de Pedro. Simón Pedro siguió a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote. Una criada le dijo: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Pedro respondió: No lo soy. Mientras se calentaba junto al fuego, otros le preguntaron, y por segunda vez negó conocerlo. Finalmente, un siervo pariente de aquel a quien Pedro había herido en el huerto dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Pedro volvió a negarlo. Y en ese instante, el gallo cantó,
cumpliéndose las palabras de Jesús. Jesús ante Pilato. Llevaron a Jesús de Caifás al pretorio de Pilato. Los líderes religiosos no entraron para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Pilato salió y les preguntó: ¿de qué acusáis a este hombre? Ellos respondieron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Pilato interrogó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado. Pero mi reino no es de aquí. Pilato dijo: así que tú eres rey. Jesús respondió: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Al no hallar delito en él, Pilato quiso liberarlo. Según la costumbre, ofreció soltar a un preso en la Pascua. Les propuso a Jesús, pero el pueblo gritó que no, pidiendo en cambio la liberación de Barrabás. La flagelación y la burla. Entonces Pilato mandó azotar a Jesús. Los soldados tejieron una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura, burlándose de él. Salve, rey de los judíos. Pilato volvió a presentarlo diciendo: he aquí al hombre. Pero los principales sacerdotes y los alguaciles gritaron: crucifícale, crucifícale. Aunque Pilato intentó liberarlo, la multitud insistía. Finalmente, por temor y presión, lo entregó para que fuera crucificado. La crucifixión. Jesús salió llevando su cruz hasta el lugar llamado Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado. Pilato escribió un título y lo puso sobre la cruz: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Los principales sacerdotes protestaron, pero Pilato respondió: lo que he escrito, he escrito. Los soldados, después de repartir sus vestidos, echaron suertes sobre su túnica sin costura, cumpliéndose así la escritura: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Junto a la cruz estaban su madre María, la hermana de su madre, María esposa de Cleofás, y María Magdalena. Viendo Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, dijo: mujer, he ahí tu hijo. Luego dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Después, sabiendo Jesús que todo se había consumado, dijo: tengo sed. Le acercaron vinagre en una esponja. Y habiendo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. La sepultura de Jesús. Por ser el día de la preparación de la Pascua, los judíos pidieron que los cuerpos no quedaran en la cruz. A Jesús no le quebraron las piernas, porque ya había muerto, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua, cumpliendo las Escrituras. José de Arimatea, discípulo de Jesús en secreto, pidió el cuerpo a Pilato. Con ayuda de Nicodemo, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, y lo colocaron en un sepulcro nuevo, en un huerto cercano al lugar de la crucifixión. Aquí llegamos al momento más solemne, la entrega de Jesús en la cruz y su sepultura, pero la historia no termina allí. La resurrección. El primer día de la semana, muy de mañana, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido removida. Corrió a Simón Pedro y al discípulo amado diciendo: se han llevado al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo fueron corriendo al sepulcro. El discípulo llegó primero, miró los lienzos puestos allí, pero no entró. Pedro llegó y entró, viendo también el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, enrollado aparte.
Luego entró el otro discípulo, vio y creyó. Después, María Magdalena se quedó llorando fuera del sepulcro. Al mirar dentro, vio a 2 ángeles vestidos de blanco que le preguntaron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella respondió: «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto». Al volverse, vio a Jesús, pero no lo reconoció al principio. Pensando que era el hortelano, le dijo: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto». Jesús le dijo: «María». Entonces ella lo reconoció y exclamó: «Raboni», que significa maestro. Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». María Magdalena fue y anunció a los discípulos que había visto al Señor. Jesús se aparece a los discípulos. Al anochecer de ese mismo día, estando los discípulos reunidos con las puertas cerradas por temor a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos, diciendo: «Paz a vosotros». Les mostró sus manos y su costado, y los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «Paz a vosotros. Como el Padre me envió, así también yo os envío». Y sopló sobre ellos, diciendo: «Recibid el Espíritu Santo». Tomás, que no estaba con ellos, dudó de lo ocurrido. 8 días después, Jesús volvió a aparecerse, diciendo: «Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, creíste, bienaventurados los que no vieron, y creyeron». Jesús junto al mar de Tiberíades. Tiempo después, Jesús se apareció de nuevo junto al mar de Tiberíades. Estaban Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Habían estado pescando toda la noche sin éxito, cuando Jesús, desde la orilla, les dijo: «Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis». Obedecieron y sacaron gran cantidad de peces. Entonces el discípulo amado dijo a Pedro: «Es el Señor». Pedro se ciñó la ropa y se lanzó al agua para ir hacia él. En la orilla, Jesús tenía un fuego preparado con pescado y pan, y los invitó a desayunar. Después, Jesús dijo a Pedro 3 veces: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Cada vez Pedro respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas». Con esto, Jesús restauró a Pedro y le mostró el llamado que tendría en adelante. El relato concluye afirmando que este discípulo es el que da testimonio de estas cosas y que su testimonio es verdadero. También declara que Jesús hizo muchas otras cosas que, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Así termina el Evangelio según Juan, un testimonio profundo de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, para que todo el que crea en él tenga vida eterna.